Las 7 pinturas más importantes de Edgar Degas. Número 7. Place de la Concorde, 1875. En el París del siglo XIX, la transformación urbana impulsada por el barón Haussmann convirtió la ciudad en un escenario ideal para la observación del movimiento humano y la interacción social. Edgar Degas, siempre atraído por la vida moderna y las escenas cotidianas, encontró en la Plaza de la Concordia un motivo perfecto para explorar la dinámica de la ciudad y sus habitantes. En 1875 después de Cristo, el artista pintó Place de la Concorde, una de sus obras más enigmáticas y técnicamente audaces. En esta pintura, Degas representa al vizconde Ludovich Napoleón Lepich, acompañado por sus hijas y su perro, caminando despreocupadamente por la amplia explanada. Lo que a primera vista parece una simple escena urbana se convierte en un estudio magistral del espacio, la composición y la narración visual fragmentada. Uno de los aspectos más llamativos de la obra es la sensación de espontaneidad y desequilibrio en la disposición de los personajes. A diferencia de las composiciones tradicionales, Degas deja grandes áreas vacías en la tela y ubica a los protagonistas de manera dispersa y asimétrica, desafiando las convenciones pictóricas de la época. La figura del vizconde Lepich, ligeramente encorvado y en plena acción de caminar, transmite una sensación de movimiento que contrasta con la postura más estática de sus hijas. El perro, ubicado en el extremo inferior derecho, refuerza la profundidad y la dirección de la escena, mientras que la plaza se extiende con una perspectiva amplificada que sugiere un espacio abierto y sin límites. El uso del color y la luz en Place de la Concorde es igualmente innovador. A diferencia de otros impresionistas, Degas no se deja llevar por una paleta excesivamente vibrante ni por efectos lumínicos difusos. En cambio, emplea tonos sobrios y matizados que refuerzan la sensación de naturalidad en la escena. Las sombras proyectadas y la atmósfera casi desierta de la plaza contribuyen a la sensación de soledad y distanciamiento entre los personajes, un rasgo que se ha interpretado como un reflejo del carácter introspectivo de la sociedad burguesa de la época. Degas, con su mirada aguda y su interés por la composición fotográfica, captura un instante que parece trivial, pero que está lleno de significado. La pintura es un testimonio de su dominio en la representación del espacio moderno y su capacidad para transformar lo cotidiano en una obra de arte innovadora. A pesar de la aparente desconexión entre los personajes, el cuadro transmite una narración silenciosa que deja entrever las relaciones humanas en el contexto urbano del siglo XIX. Número 6. El tubo, 1886. A medida que avanzaba la década de 1880 después de Cristo, Edgar Degas intensificó su exploración de la figura femenina en movimiento, un tema recurrente en su obra. Su fascinación por el ballet y el mundo de la danza lo llevó a crear una serie de pinturas que capturan la energía, la disciplina y la intimidad del universo de las bailarinas. El tubo, pintado en 1886 después de Cristo, es una de sus obras más emblemáticas dentro de esta serie, donde el artista lleva al extremo su interés por la perspectiva inusual y la composición fragmentada. En la pintura, una bailarina se inclina para ajustar su vestuario, mientras el espectador observa la escena desde un ángulo inesperado, casi voyeurista. La estructura visual del tubo es un reflejo de la experimentación de Degas con la fotografía y la estampa japonesa, influencias que marcaron su estilo en estos años. La figura femenina aparece recortada por el borde del lienzo, con un encuadre que enfatiza la inclinación del cuerpo y la tensión del gesto. Esta decisión compositiva no solo genera una sensación de inmediatez, sino que también desafía la idea convencional de la representación clásica, llevando la pintura hacia un lenguaje más moderno y dinámico.
La pincelada suelta y vibrante añade textura y profundidad, creando una sensación de movimiento constante. Además de su audacia técnica, el tubo ofrece una mirada íntima al mundo de las bailarinas, un tema que Degas exploró con una mezcla de admiración y realismo. Lejos de idealizar a sus modelos, el artista representaba los momentos de esfuerzo, preparación y concentración, revelando la faceta menos glamorosa de la danza. La composición cerrada y la perspectiva inusual acentúan la sensación de cercanía, permitiendo al espectador observar un instante privado dentro de la rutina extenuante de las bailarinas. Esta obra se convirtió en un referente dentro del impresionismo tardío y anticipó la ruptura con la pintura tradicional que marcaría el arte de las primeras décadas del siglo XX. La combinación de experimentación visual y sensibilidad temática hace del tubo un testimonio del genio de Degas y su capacidad para reinventar la forma en cada una de sus creaciones. Número 5. La estrella, 1878. En el contexto del siglo XIX, el mundo del ballet era un universo de disciplina extrema y belleza etérea, una fuente de fascinación inagotable para Edgar Degas. La estrella, pintada en el año 1878 después de Cristo, encapsula con maestría la esencia del espectáculo, pero también insinúa la soledad que acecha tras el velo de la fama. En la pintura, una bailarina en plena ejecución brilla bajo los reflectores, convertida en el centro absoluto de la composición. Su pose delicada, casi ingrávida, es capturada con un dinamismo que transmite la tensión y la gracia del momento, mientras que en la sombra, al fondo, una figura masculina observa con una presencia inquietante. Técnicamente, la obra exhibe el dominio excepcional de Degas en el uso del pastel, un medio que le permitía trabajar con rapidez y superponer colores con una sutileza inigualable. La textura aterciopelada y la vibrante gama cromática contribuyen a la sensación de movimiento, como si la bailarina estuviera en pleno giro. La composición oblicua y el corte abrupto de la escena, influenciados por el arte japonés que tanto fascinaba a los impresionistas, desafían la perspectiva tradicional y enfatizan la fugacidad del instante. La luz, en particular, desempeña un papel crucial. Ilumina a la bailarina con un resplandor casi teatral, creando un contraste entre su figura etérea y la oscuridad circundante. Dentro de la obra de Degas, la estrella representa una de sus más exquisitas interpretaciones del ballet, un tema que exploró obsesivamente a lo largo de su carrera. Más allá de la belleza superficial, la pintura sugiere una reflexión sobre el sacrificio y la vulnerabilidad de las bailarinas, frecuentemente sometidas a la mirada crítica de mecenas y espectadores. Esta obra se aparta del impresionismo puro para abrazar un enfoque más personal y psicológico, revelando el interés del artista por la estructura compositiva y la emoción contenida en la gestualidad del cuerpo humano. En la historia del arte, la estrella es considerada una de las representaciones más evocadoras del mundo del ballet. La obra trasciende la simple admiración estética y nos obliga a mirar más allá del esplendor del escenario, hacia la realidad de las bailarinas que, a pesar de su brillo efímero, eran figuras atrapadas en una existencia rigurosa y muchas veces implacable. Degas, con su mirada incisiva, nos deja una imagen inolvidable de esa dualidad entre la gloria y la soledad. Número 4. La familia Bellelli, 1858. Pintada en el año 1858 después de Cristo, La familia Bellelli es una obra de gran ambición dentro del repertorio de Edgar Degas. A diferencia de sus icónicas representaciones del ballet y la vida parisina, esta pintura es un retrato de carácter íntimo y solemne, reflejando tanto las influencias clásicas como las innovaciones que definirían su estilo. La escena representa a la tía del artista, Laura Bellelli,
junto a su esposo Gennaro y sus hijas, Giulia y Giovanna. La disposición de las figuras, la rigidez de sus posturas y la expresión distante de cada personaje insinúan una tensión silenciosa que carga de dramatismo la composición. El realismo con el que Degas aborda el retrato es notable. Cada gesto, cada mirada y cada distancia parecen cuidadosamente calculados para transmitir una historia de relaciones familiares complejas. Laura Bejelli, vestida de negro, es la figura dominante en la composición, con una expresión de severidad y resignación que contrasta con la postura rígida de su esposo, sentado en actitud distante, casi ausente. Las niñas, ubicadas entre ambos, actúan como un vínculo visual, aunque su lenguaje corporal sugiere que también están atrapadas en esta atmósfera de frialdad emocional. El fondo sobrio, carente de ornamentos excesivos, refuerza la sensación de encierro y formalidad. Técnicamente, Degas demuestra en esta obra su maestría en la estructura compositiva y en la captación de la psicología de los personajes. La influencia de los grandes maestros del siglo XVII, como Diego Velázquez y Jean-Auguste Dominique Ingres, es evidente en la precisión de los detalles y en el uso de la luz para modelar los rostros y las vestimentas. Sin embargo, hay un enfoque moderno en la manera en que el artista fragmenta la escena, utilizando ángulos y cortes inusuales que anuncian su futura inclinación por la composición espontánea y dinámica. Dentro de la trayectoria de Degas, la familia Bejelli es una pieza fundamental, pues muestra su transición desde la formación académica hacia un estilo más personal. La obra no solo es un retrato familiar, sino un testimonio de las tensiones y las emociones soterradas en el seno de una familia burguesa del siglo XIX. Con una mirada crítica y un dominio técnico impecable, el artista construye una escena donde la distancia emocional pesa tanto como la presencia de cada personaje, convirtiéndola en una de las representaciones más intrigantes y penetrantes de su carrera. Número 3. La absenta. 1876. En la atmósfera bohemia del siglo XIX, donde los cafés parisinos se convirtieron en escenarios de encuentros y desencuentros, Edgar Degas creó en el año 1876 después de Cristo una de sus obras más emblemáticas y provocadoras, La absenta. La pintura retrata a una pareja en aparente desolación, sentada en una mesa de café, cada uno inmerso en su propio mundo. La mujer, con la mirada perdida y el rostro pálido, parece sumida en una melancolía profunda, mientras que el hombre, con un aire de resignación, dirige su vista hacia un punto indeterminado. Sobre la mesa descansa un vaso de absenta, la bebida que en aquella época era símbolo tanto de inspiración como de decadencia. La composición destaca por su audaz disposición espacial y el empleo de la perspectiva para crear una sensación de aislamiento. La distancia entre los personajes, a pesar de compartir la misma mesa, refuerza la idea de incomunicación. Degas emplea un encuadre asimétrico y un corte abrupto en los bordes, técnicas inspiradas en la fotografía y en el arte japonés, lo que otorga a la escena un carácter espontáneo y fragmentado. La paleta de colores apagados y terrosos intensifica la atmósfera de pesadumbre, mientras que el juego de luces y sombras añade un dramatismo sutil pero penetrante. Más allá de su valor estético, La absenta es una obra de gran carga social y psicológica. En una época donde la modernización de París transformaba radicalmente la vida urbana, Degas captura un momento de introspección que revela el lado menos glamuroso de la ciudad. El cuadro fue objeto de controversia por su representación cruda y sin idealización de la soledad y el hastío, lo que llevó a algunos críticos de la época a calificarlo de inmoral. Sin embargo, lejos de ser una simple denuncia, la obra ofrece una mirada sin concesiones a la realidad de ciertos sectores de la sociedad parisina. En la historia del arte, La absenta
se erige como un testimonio de la complejidad emocional del ser humano. Degas, con su enfoque observador y su dominio técnico, logra transmitir un instante de vida con una intensidad inigualable. La pintura sigue despertando interpretaciones y debates, lo que confirma su estatus como una de las imágenes más impactantes y atemporales del arte moderno. Número 2. La pequeña bailarina de 14 años. 1881. En el siglo XIX, cuando la escultura todavía estaba dominada por modelos heroicos y academicistas, Edgar Degas rompió todas las convenciones con la pequeña bailarina de 14 años. Esta obra tridimensional es una de las piezas más innovadoras del arte moderno y marcó un punto de inflexión en la percepción de la escultura como medio expresivo. La figura representa a una joven bailarina de la Ópera de París, Marie Van Goethem, quien sirvió de modelo para el artista. En una época en la que las bailarinas eran vistas tanto como promesas del arte como parte de la clase trabajadora más vulnerable, Degas presentó una visión realista, desprovista de idealización y enfocada en la dureza de la disciplina. A nivel técnico, la escultura se diferencia radicalmente de sus contemporáneas. En lugar de un mármol pulido o un bronce uniforme, Degas utilizó cera policromada para darle un realismo impactante. Además, incorporó elementos textiles auténticos, como un tutú de tela y una cinta en el cabello, desdibujando los límites entre la escultura y la instalación. Su postura, con la barbilla ligeramente levantada y el pecho hacia adelante, transmite una mezcla de orgullo y fragilidad, sugiriendo la ambivalencia de la juventud atrapada en la exigente disciplina del ballet. La obra fue inicialmente recibida con reacciones divididas. Algunos la elogiaron como una representación audaz de la realidad, mientras que otros la consideraron casi grotesca debido a su carácter inusualmente veraz. Para Degas, esta pieza representó la culminación de su interés por el movimiento y la forma humana en acción. Aunque fue más reconocido por su trabajo pictórico, la escultura le permitió explorar nuevas dimensiones de su fascinación por la danza. La obsesión del artista por capturar la realidad sin filtros lo llevó a crear una obra que, a pesar de su tamaño modesto, genera una enorme impresión emocional en el espectador. No se trata solo de una bailarina en reposo, sino de una imagen congelada de juventud, ambición y sacrificio, donde cada detalle desde los pliegues de su falda hasta la expresión de su rostro revela una historia más profunda. En una anécdota interesante, tras la muerte de Degas, la escultura original de cera fue fundida en bronce en varias ediciones, lo que permitió que su impacto trascendiera las limitaciones materiales iniciales. Sin embargo, la versión en cera sigue siendo la más valiosa, no solo por su rareza, sino por el hecho de que encierra la visión más pura del artista sobre la humanidad y la danza. Número 1. La clase de danza, 1874. En el contexto del siglo XIX, cuando París se consolidaba como el epicentro cultural de Europa, Edgar Degas creó la clase de danza, una de sus obras más emblemáticas dentro del impresionismo. La escena captura un ensayo de ballet en la Ópera de París, un lugar que el artista frecuentaba obsesivamente en busca de inspiración. En esta época, la danza era considerada una forma de arte refinada, pero también un espacio de sacrificio y exigencia extrema para las bailarinas jóvenes, quienes eran supervisadas con rigor por los maestros de ballet. Degas, con su característico estilo de observador minucioso, logra plasmar este ambiente con una naturalidad que desafía la pose académica tradicional. Técnicamente, la obra presenta una composición cuidadosamente equilibrada, con un punto de vista que parece capturar la escena como si el espectador estuviera en una esquina de la sala, casi como un testigo casual.
La luz natural que se filtra desde una fuente no visible ilumina las figuras con suavidad, resaltando el contraste entre los tutús blancos y los suelos oscuros de madera. Degas no busca idealizar la danza, sino mostrarla con crudeza. Algunas bailarinas están en plena ejecución, mientras que otras aparecen relajadas, ajustándose la vestimenta o incluso rascándose el cuello con gesto de hastío. La pincelada suelta y vibrante, tan característica del impresionismo, se mezcla con su interés por el dibujo preciso, otorgando un realismo sutil a cada gesto. Dentro de la trayectoria de Degas, la clase de danza representa una síntesis de sus exploraciones temáticas y técnicas. A lo largo de su carrera, el artista se apartó de las típicas escenas al aire libre de sus contemporáneos impresionistas y se dedicó a la observación de espacios cerrados, especialmente aquellos que revelaban la vida cotidiana de mujeres trabajadoras. Este cuadro es un testimonio de su fascinación por la danza, una obsesión que lo llevó a crear múltiples variaciones del mismo tema, cada una con un enfoque distinto. Su capacidad para capturar el movimiento y la espontaneidad en un momento aparentemente trivial influenció a generaciones posteriores de artistas, quienes encontraron en su trabajo una nueva forma de aproximarse a la representación del cuerpo humano en acción. Uno de los detalles más interesantes de la obra es la presencia del maestro de ballet Jules Perrot, cuya postura autoritaria y atenta vigilancia sirven como eje visual de la composición. A pesar de su aparente simpleza, el cuadro esconde múltiples capas de significado, desde la tensión implícita en la escena hasta la manera en que Degas juega con la distribución del espacio para sugerir profundidad. Su genialidad radica en la forma en que transforma un ensayo cotidiano en una pieza inmortal del arte occidental. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.